Bueno, ¿cómo están? Esta sería la segunda parte del video, para lo cual pues desde las teorías de la motricidad humana, más explícito en la teoría de la comunicación elaborada por Auwich, pues vamos a profundizar un poco más en este tema. Entonces, antes que nada, es importante saber de dónde proviene la palabra comunicar. La palabra comunicar surge del latín comunicare, que significa poner en común. Pero en el siglo XVI, la palabra comunicación y comunión fueron relacionadas eh, en referencia a poner algo en común. Más adelante como que se tuvo una idea de que comunicar hacía semejanza o se relacionaba mucho con la parte de comunicar. Entonces aquí voy a utilizar como esto, esto que son como términos importantes. Entonces se ha visto en ese sentido que en el trasegar del tiempo han habido, pues como pueden ver, confusiones. Entonces digamos que sí, claramente no se ha entendido muy bien lo que es la comunicación. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, considero que la comunicación termina siendo un proceso de relacionarse con el otro y de generar el diálogo. Pues aquí más explícitamente, pues se dice que la comunicación es el diálogo, reparto, interacción, comunión y conflicto desde el momento en que comunicar es intercambiar, con lo cual al comunicar debemos asumir el riesgo pues, de cambiar de opinión desde el punto de vista. Digamos que esto lo aborda Cástica y pues que también está en el documento. Entonces pues de aquí en adelante vamos a ver todo lo que conlleva pues toda la parte de la comunicación. Eh, para profundizar en esto de los aportes de la teoría de la comunicación desde, desde la motricidad humana, se tiene pues que ver como tal, y desde la complejidad que el ser humano y la comunicación tiene que verse como desde diferentes miradas y perspectivas. En ese sentido, aquí es necesario poner un ejemplo pues para que ustedes también se cuestionen un poquito este asunto. Entonces el ejemplo es ¿qué pasaría si ustedes están en una habitación solos con otra persona? Entonces, pues es evidente que haya una comunicación. Puede ser aquí oral, escrita, visual, articular, transcrita, gestual. Es decir, que el ser humano es un ser de comunicación. Como pueden ver, desde el punto de vista esencial humano, el hombre es imposible no comunicar. Aunque queramos, no podemos evitar la comunicación. No podemos no comunicarnos. En ese sentido, pues es inherente que el hombre, desde su entramado social y su construcción corporal, eh, se ha visto necesaria y fundamental pues la comunicación. Entonces, continuemos. Además, como profundizando un poquito, lo que busca esta teoría es como eh, identificar como otras dimensiones de la comunicación. Entonces, en ese sentido, como acá pueden ver las dimensiones de la comunicación, los seres humanos como seres corpóreos nos comunicamos en la integración de nuestros 7 cuerpos. Es decir, que en esta medida aquí ya hay una gran relación con lo que vimos en la clase pasada frente a la teoría de la complejidad, donde se sitúa el cuerpo desde la parte corpórea, corporal. Eh, entonces acá lo plantea Borges y Eugenia Trigo, que a través de los 7 lenguajes, entonces está el escrito, el oral, el plástico, el gestual, el musical y el silencio. Es decir, que hasta el no comunicarnos, hasta la parte gestual, quiere decir que eso transmite en la otra persona algo,
hay un tipo de comunicación desde el silencio. Desde el silencio pues se puede abordar pues ciertas actitudes o identificarlas. Entonces, como tal, el texto nos pone aquí como unas vivencias. Entonces, como ya lo había dicho antes, somos seres de comunicación, o no, aunque queramos. Estamos en comunicación. La comunicación es el proceso de la vida y no hay forma de no comunicarse. Entonces, si somos seres de comunicación, ¿por qué las guerras? En ese sentido, pues el texto como tal nos está diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces aquí llega como un montón de incertidumbres y pues como de dudas que lo ponen a uno a pensar como, bueno, si somos seres de comunicación, porque hay tantas guerras, porque hay tantos conflictos, porque hay tantos problemas sociales. Entonces pues aquí vamos a ahondar un poquito en esto. Bueno, entonces aquí ya comunicar es importante dejarlo clarísimo. Entonces comunicar es comprender, estamos dispuestos a comprender al otro desde su esencia humana del hombre, su esencia de mujer. Se pueden transferir los lenguajes, podemos en palabras orales o escritas los mensajes interiorizados que sentimos, sabemos, conversamos en la diferencia. Es decir, pues que aquí no solo es como la parte de las dimensiones de la comunicación, pues que más se utilizan, que es como la oral, la escrita. Entonces aquí es importante que para comunicarnos es necesario comprender al otro, porque con el otro podemos llegar a construir en conjunto, es decir, que se puede generar una buena convivencia y de esta manera se puede erradicar o por lo menos disminuir pues las problemáticas sociales. Claramente que se manejan códigos culturales, como pueden ver en Colombia y pues en diferentes países. Aquí pues el texto como tal, y me parece importante recalcar que el texto pues pone como eh, el contexto de Colombia, que es como gente que es abierta a comunicarse con nosotros, ¿sí? En cambio el español es un ser que le gusta la soledad, se podría decir que un poco hostil en el sentido de comunicar y de relacionarse con el otro. Y ponían el ejemplo, pues para ser más claros, que cuando si uno va en la calle y un colombiano choca a otra persona, pues, o sea, como que no hay nada. Al contrario, se generan como espacios de generosidad, ¿sí? Como para entablar una comunicación. Mientras que acá con este sujeto, él se muestra agresivo, puesto que los españoles, pues, no todos, no generalizando, pero sí son un poco como rodeados de soledad. ¿Mm? Entonces, digamos, ellos les gusta y disfrutan y sienten ese placer por la soledad. Entonces, digamos que aquí también es importante eh, resaltar esto de los códigos culturales. Y pues para continuar, referente a la ciencia como motricidad, pues acá resalté como lo que más me pareció importante del texto. Entonces, comunicar termina siendo, pues, como ya lo he dicho anteriormente, entender, relacionarse con el otro y entenderlo, comprenderlo desde su ser. Entonces aquí pues nos habla de las necesidades internas de los otros sin precisar lo verbal, que es una característica a desarrollar desde la motricidad. Es decir, pues que aquí ya la motricidad humana nos hace como un llamado a que tenemos más, se podría decir que alternativas frente a la comunicación. Entonces, pues está lo gestual, lo escrito, bueno, entre otras. También es importante descubrir y admitir fortalezas, debilidades de cada uno desde la complicidad, desde espacios de complicidad individualizados. Es decir, pues que claramente desde la individualización pues se resaltan algunas habilidades, pero también
es importante trabajar como en equipo y desde la teoría de la complejidad y utilizando como herramienta didáctica. En la educación se utiliza el juego, entonces digamos que el juego, aquí pues lo señalo, nos permite desarrollar esas habilidades para pensarse en colectivo. Yo creo que de esta manera pues uno mitiga un poco los conflictos, ¿m? Y la comunicación no asertiva, o sea, la que no conduce a nada, de pronto solo a conflictos en ese sentido, pues este es como lo que quiero resaltar. Lo más difícil y lo más escaso en el mundo global de hoy tiene tiempo y después en este tiempo dejar de ser al otro y a los otros para construir algo, ¿qué? Construir juntos alguna cosa y no incomodar. Es decir, que aquí nos hace como el llamado que es importante como generar empatía y de vez en cuando pues ponerse en los zapatos del otro para que su presencia de una u otra manera pues no incomode y no genere como esas actitudes de, se puede decir que de repudio frente a las otras personas, sino que al contrario todos lleguemos a pues a construir en comunidad, a pensarse en colectivo. Entonces pues ya para como cerrar, digamos que esta palabra, esta frase me pareció supremamente importante y es entender el acto de pensar como un acto de resistencia, yo creo, y desde mi punto de vista yo creo que pensarse el mundo desde diferentes perspectivas nos abre un poco la mente, nos muestra otras dimensiones que solo se pueden poner en tensión pues pensando desde un punto crítico, es decir pues también la trascendencia en el mundo, que uno que va a hacer en el mundo, que va a hacer de su vida en este mundo. Y ya como para una pequeña como conclusión de esta teoría elaborada por este señor, pues yo llegué a decir que, o concluyo, que el trabajo desde la motricidad es explorar estos lenguajes para descubrirnos con el otro y juntos participar en la construcción de mundos posibles, es decir, pensarse en colectivo, ya lo había dicho, en donde la sensibilidad es el factor primero con la cual tomamos conciencia de quiénes somos y cómo recreamos el mundo de la vida. Y pues esta imagen que ustedes pueden ver, pues me pareció supremamente interesante, pues porque aquí nos da como una perspectiva y como que nos enfatiza, digamos, todo lo que ya mencionaba, es como ver el mundo desde otra perspectiva, desde la complejidad, también de salirnos de esa zona de confort, de buscar lo fácil, sino pues también la teoría de la complejidad, como bien su nombre pues lo indica, es como salir de eso, buscar maneras más, podría decir, difíciles de entender el mundo, no desde lo que ya nos han enseñado. Entonces, pues, no siendo más, muchas gracias y pues aquí finaliza mi video. Gracias.